Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Estamos listos para escuchar un poquitito la palabra que es viva y eficaz? Sí. Mire la propuesta que le hace primero Jesús a la mujer samaritana. En Juan 4, ya el versículo 16 en adelante, Jesús le habla y le pide de beber a esta mujer: ¿y quién te dará agua viva? Ven. Y Juan capítulo 8, versículo 40 lo va a decir Jesús claramente: yo soy la verdad y les doy a conocer la verdad que he escuchado de mi Padre. Eso es la propuesta de la formación del aire con carisma vicentino. Y vamos a iniciar con el primer tema. ¿Cómo se llama el primer tema? Lo coronaste de gloria y dignidad. ¿A qué se refiere esa palabrita? Ese título. Lo coronaste de gloria y dignidad. Hebreos capítulo 1. Vamos a enfocarnos un poquitico allí. Pero ¿a qué se refiere ese título? Que Cristo es el Rey. Que Cristo es el Rey. ¿Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 21 cuando querían coronar a Jesús con la palma de las manos? Que Cristo es el Rey. ¿Qué más podemos decir? Es el creador del mundo. Estamos sujetos, todos nosotros que somos criaturas. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice que todo ha sido creado por Él y para Él. ¿Sí? ¿Alguien más? Cristo es el Salvador del mundo. Sí, Cristo es el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque tuvo que sufrir, padecer. Hebreos capítulo 4, si no me equivoco, el versículo 10 va a decir clarito: y esta es una gracia, que Cristo murió por nosotros y experimentó el sufrimiento para llevarnos ¿a dónde? Al cielo. No quiero entrar mucho ahorita, pero sí para ir poco a poco, después de glosando. Lo coronaste de gloria y dignidad. Ok. El mismo ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. Ya este texto es Hebreos capítulo 2, versículo 10. Bueno, les acabo de decir esta carta. Bien, entonces la carta a los hebreos, primeramente no hay un autor definido sobre la carta. Al inicio se decía que era de Pablo, pero en realidad tampoco es de Pablo. Hay alguien hay muchos autores sobre esta carta, pero sin embargo es propuesta, lo más seguro, por un sacerdote que tiene conocimiento y le da sentido al sacerdocio de Jesús. Al sacerdocio de Jesús. Les hago una pregunta. ¿En qué evangelio nos dice que Jesús es sacerdote? ¿Existe algún evangelio así, Padre? Que diga que Jesús es sacerdote. O sea, no lo dice directamente, no lo dice. Pero lo vamos a presentar hoy también acá. Porque Él manda, Él envía también a sus discípulos y ellos hacen algo en nombre de Jesús, que es el sumo sacerdote. Entonces, la carta a los hebreos comienza diciéndonos en diversas ocasiones y bajo diferentes formas: Dios habló ¿a quiénes? Dios habló a su pueblo por medio de profetas y después lo hace a través de su propio Hijo Jesucristo. Ya no lo hace con los profetas del Antiguo Testamento, sino lo hace con su Hijo Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, ¿a quiénes se le reveló? Principalmente a Abraham, a Moisés, y le habló. Recuerdan en Éxodo capítulo 24, capítulo 34, versículo 25 al 39,
cuando Yahvé se le revela a Moisés en el monte Sinaí y le da las tablas para dar a conocer sus mandamientos. Pero cuando está allá arriba, dice que Moisés no sabía que cuando venía bajando, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Cuando venía bajando, ¿qué sucedió con él? Su rostro resplandecía, su cara y su piel cambiaron de aspecto. En otras palabras, podemos decir que Moisés estuvo casi en la gloria. Como servidor del Señor. Hebreo capítulo 3, versículo 3 lo va a decir. Recibieron este cargo, pero él era el servidor. Pero hay un hijo que es el dueño de la casa, del que nosotros vamos a hablar y a presentar. ¿Sí? Entonces, Moisés experimentó la gracia y la santidad de Yahvé allá en el monte Sinaí. Pero la experimentó allá y la experimentaron también los profetas, y a través de quienes se les dio los mandamientos. ¿Fue Yahvé? Vamos a buscar en el texto bíblico Hechos 7, Hechos 6, versículo 53, para ir profundizando y viendo esto. A ver, ¿quién tiene por ahí el texto bíblico? Hechos 6, 53. Por medio de quien recibieron la palabra. El Antiguo Testamento. Por medio de quien recibieron la palabra. A ver. Hechos 6, 53. ¿Cómo la recibieron allá arriba? A ver, ¿quién la tiene por ahí? Hechos 6, 53. Vamos. La elección de los 7 diáconos y la posterior persecución y martirio de Esteban también podrían estar pensando en Juan, que habla sobre la importancia de comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre para tener vida eterna. Perdón, Hechos 7, Hechos 7, 53. Sí, Hechos 7, 53. No llega, Hechos 7, 53. A ver. Los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Ajá, recibieron la ley por medio de quiénes. Allá arriba. La recibieron en el monte Sinaí. Pero claro, Dios también, como es omnisciente, omnipresente, también en Génesis 18 se presentó a Abraham como un ángel y estuvo conversando también con Sara. ¿Sí? Ahora, lo coronaste de gloria y dignidad. Ya este texto dice que el texto de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, lo principal aquí de este texto es que Dios manda a su Hijo para que nos revele toda la verdad a través de él. Y en el versículo 2 dice, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Versículo 3, Él es el resplandor de la gloria. Él es el resplandor de la gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 15, ¿qué nos dice? Capítulo 1, versículo 15. ¿Qué nos dice? ¿Quién lo tiene por ahí? Él es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Él es el resplandor de la gloria. Invisible, de manera invisible. Y Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, de forma corporal
Él ha recibido toda la deidad y la plenitud de ¿quién? De Dios. Jesús de forma corporal, o sea, se ha encarnado en su Hijo Jesucristo. Por eso Él ha recibido toda dignidad y toda gloria de parte de ¿quién? Del Padre. Dios Padre, pero antes de ser Dios Hijo también estaba con Él, con el Padre. ¿Sí? Estaba con el Padre. Por eso nosotros, ¿qué hacemos en el credo? Creo en Dios Padre, Dios verdadero, ministrado no, de la misma naturaleza del quién, por quien todo fue. Eso es lo que nosotros profesamos. Lo rezamos todos los días. Y lo resaltamos y lo podemos hacer todos los días. Bendito sea Dios. Él es el resplandor de la gloria. El resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser. Él es el resplandor de la gloria y la impronta de su ser. O sea, en Él Dios expresó todo lo que es Él en sí. En Él expresó Dios todo lo que es Dios en sí. O sea, que le dio el sello, que le dio la fuerza, puso la huella, puso su marca. Si usted lee Efesios 4, versículo 30, dice: no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, porque este es el sello por el cual ustedes fueron marcados y serán reconocidos como hijos de quién? De Dios. Fue el sello, nos marcó para que fuéramos sus hijos. No solamente Dios corona a su hijo, sino que quiere coronar a quienes, a todos los cristianos, a todos sus hijos que le sirven de buen corazón. Y nos está llamando a compartir su gracia. Ahora pues, Él está tanto más por encima de los ángeles, está mucho más por encima de los ángeles. Por allá afuera nos dicen que Él es un poquitito más grande que San Miguel Arcángel. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿O es mentira? Él está por encima, tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente en el nombre que recibió. Eso es el versículo 4. Pero en el versículo 6 va a decir: al introducir al primogénito en el mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. O sea, que Dios, Jesús, no es un ángel, sino que los ángeles deben adorarle y servirle. Ustedes recuerdan en Mateo 4, versículo 11, cuando Jesús estuvo hablando con Satanás en las tentaciones. En el versículo 11, después que se fue Satanás, ¿quiénes llegaron para servirle? Los ángeles llegaron para servirle. Además, los ángeles están al servicio ¿de quién? De Dios y también de su Hijo Jesucristo. Isaías 7, versículo 14, se le revela a través del profeta también que una joven virgen va a concebir y va a dar a luz. En Lucas capítulo 1, versículo 26, versículo 28, dice que el ángel Gabriel fue ¿donde quién? Donde una joven virgen. ¿Y venía de parte de quién? Venía de parte de Dios. Ahora, lo coronaste de gloria y dignidad. En efecto, ¿de qué ángel le dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, yo te he dado la vida? Tú eres mi hijo. ¿A quién de nosotros se nos ha presentado? ¿Hay alguien que ustedes han escuchado en el mundo que se le haya presentado y le ha dicho: Dios, tú eres mi hijo? ¿Alguien se ha presentado y ha dicho: yo soy el hijo de Dios? Vamos a ver Mateo 3, versículo 17. Y alguien aparte busca Marcos 9, versículo 7. Para que vean. Mateo 3. Versículo 17, 16, 17. En efecto, aquí alguien le dijo jamás: tú eres mi hijo, yo te he dado la vida. Ajá. Mateo 3, 16. Ajá. Apenas fue bautizado. Apenas fue bautizado. Jesús salió del agua. Ajá. En ese momento se le abrieron los cielos. Y La gloria de Yahvé apareció, se abrieron los cielos. ¿Qué es lo que va a confirmar? Sí. Y vio al Espíritu. Y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. descendió, bajó sobre Jesús. ¿Y qué venía a hacer?
se oyó una voz del cielo que decía, Ajá, ¿qué confirmaba esa voz? este es mi hijo, Este es mi hijo amado, en quien tengo puesta en toda quien yo tengo complacencia. ¿Quiénes aman a Jesús? Levanten la mano. ¿Quiénes le rinden gloria y honor a este caballero? Los que estamos aquí supuestamente. ¿Quiénes lo reconocen? Todos. ¿Ves? No todos. Lo reconocen. Este es mi hijo, mi amado, en quien yo me complazco, a quien yo me dirijo. ¿Ya ha venido usted hoy aquí a este lugar para complacerse y ser un día coronado de gloria y dignidad con la fuerza y el poder del Espíritu? Eso lo vamos a ver más adelantito en la carta de Pedro, pero vamos siguiéndolo con Efraín, que nos dirige hacia allá. Marcos 9:7, ¿quién lo tiene? ¿Qué hay que hacer con esta persona que está aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué dice? La narración relata la transfiguración de Jesús, donde una nube se forma y cubre a los discípulos y una voz de la... Ajá, la voz, ¿qué le dice y qué nos dice a nosotros? Este es mi hijo. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. ¿Nos cuesta escuchar al maestro? ¿Nos cuesta escuchar a Jesús? ¿Qué cosas no nos dejan escuchar a Jesús? La situación, el egoísmo y Las situaciones, el egoísmo, las envidias, como dijo Martín delante. las envidias, los problemas, los conflictos, las divisiones, El no aprender, el desamor, el no aprender, el no querer no estudiar el evangelio. leer, estudiar el Evangelio, Sí, el desamor. el desamor, lo que nos ofrece el mundo, El materialismo. según la carta de Romanos 6. ¿Qué era mejor? ¿Quedarnos hoy a dónde? La casa. En la casa, Haciendo mi trabajo. durmiendo, levantándonos a las 10, mandando un chat por allí o salir a algún otro lugar. Eso nos pide la carne y no el espíritu. Pero lo que nos pide el espíritu es venir acá para escuchar primero la palabra. Entonces, en efecto, aquel ángel le dijo: Dios, tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy. Ese hoy lo vamos a mencionar 4 o 5 veces en el texto. Lo vamos a ir mencionando 4 o 5 veces. Ahora bien, al introducir al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles. Lo adoren. El demonio quiere engañar a la iglesia. Y nos presenta diferentes formas para adorar, no al maestro, sino a las cosas del mundo. ¿En qué cosas reemplazamos a Jesús? ¿Por qué cosas lo reemplazamos a veces? Por el trabajo, el dinero, el celular, la pereza, La mentira también. la mentira. Ok, entonces, versículo 8, al mismo en cambio le dice: tu trono, Dios, permanece por siempre. O sea, su palabra, su amor, su sacrificio va a permanecer por siempre. Y vino a abolir las cosas que son imperfectas, vino a corregir y a darnos la plenitud también a través de la iglesia, a través de su palabra. El versículo 9, hay algo importante. Ama la justicia, pero tu Dios te consagró con óleo de alegría. ¿Qué significa la palabra óleo, padre? Aceite. Mira el versículo 9 de Hebreos, capítulo 1, versículo 9. Te consagró con óleo. Entonces, ¿quién era Jesús? ¿Era un sacerdote? ¿Y quién lo había consagrado? Dios, El día de su bautismo lo consagró con aceite, con óleo santo. Y usted también, a través del bautismo, ha sido consagrado, consagrada con óleo santo. Ahora,
viene la preguntita que le hice al inicio. ¿Jesús era sacerdote? Sí. Pero no lo dicen los textos directamente, ¿verdad? ¿Jesús era sacerdote, sí o sí o no? Levante la mano, ¿Jesús era sacerdote, sí o sí o no? Más que un sacerdote. Vamos a ver Marcos 6, versículo 12 y después el versículo 13. Vamos a ver eso. Porque Jesús está siendo fielmente el Hijo, pero que nos quiere revelar toda la gracia del Padre. Ya aquí Jesús había llamado a sus apóstoles. Vamos a ver, en este versículo había llamado a los apóstoles y ellos iban a sanar muchos enfermos, pero mire lo que hacen. 6:12. Entonces fueron a predicar Oiga. exhortando a la conversión. Fueron a predicar, invitando a la conversión. Ajá. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, Ajá. ungiéndolos con óleo. Ungiéndolos con óleo. ¿Y quién les mandó que ungieran con óleo? ¿Era sacerdote o no era sacerdote? Era sacerdote. Nuestro sacerdote y nuestro sumo sacerdote, como lo va a presentar el libro de la carta a los hebreos. No solamente el sacerdote, sino el que es el sumo sacerdote, porque va a estar presente en la segunda cortina, o sea, en el lugar del Santísimo. Ya no el santuario, sino del Santísimo, porque en el santuario se quedaban los sacerdotes, pero solamente el sumo sacerdote entraba al santuario una sola vez al año. Hebreos, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Queda para la casa. Queda para la casa, ¿sí? Para que lo vean después, y después cuando lo vean, lo puedan ver, ¿sí? Era el sumo sacerdote. Ok. Y también leemos, tu Señor, en el principio pusiste la tierra sobre sus bases. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces para siempre. Para siempre. Lo que es de Dios le pertenece a quién? A Dios. Si la formación es de Dios, va a permanecer siempre, aunque las olas y las tempestades vengan. Va a permanecer siempre. Romanos 8, versículo 35 al 37, ¿qué va a decir? Ustedes son, en otra palabra, míos. Todo pasará, pero yo estaré con ustedes. También voy a decir Mateo 28, 20, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pasará todo, pero mi palabra permanece viva y eficaz. Entonces Jesús nos está revelando muchas gracias solamente en el capítulo 1. Nos está revelando muchas gracias. Y el capítulo 1 y el capítulo 2, ahí mismo se está explicando. Sí. Entonces por eso me metí en el 1 y 2. Y también leemos, tu Señor, bueno, ellos desaparecerán, los doblarás con una capa y lo cambiarás. A ninguno de sus ángeles dijo Dios, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de la fe? Pregunto. ¿Cuál? Uno, antivalores, enemigos de la fe. El dinero. La mentira. Juan 8:44, el padre de toda mentira y de todo engaño, ¿quién es? Satanás nos quiere doblegar. Enemigo de la fe. ¿Quién más? La envidia, el egoísmo, la soberbia. Yo quiero ser más que el otro. Yo quiero ponerme por delante del otro. Cueste lo que cueste. Soy yo primero. No. Eso crea mucha división. Eso no es del reino. Mateo 20:20, ¿qué pasó? Una mujer se le acercó a Jesús y que le dijo: tengo 2 hijos. Quiero uno a mi derecha y quiero que se sienta a la izquierda. A la hermana que está trabajando aquí, a la hermana que está acá, yo llegué, yo quiero ponerme aquí y quiero hacerme acá. Cuidado. Timoteo
Timoteo va a decir claramente, cuidado con un recién convertido, porque el diablo se le puede subir a dónde. A la cabeza. Búsquelo en Timoteo para que vea y lo va a encontrar. Porque el capítulo 4, ahí lo va a encontrar. ¿Sí? Facilito. Por eso es formación, por eso es preparación, por eso es acompañamiento. Porque Lucas 6, versículo 40, ¿qué va a decir? El discípulo no es más que su patrón, o no es más que su maestro, pero si se deja formar y enseñar, se podrá parecer a su maestro. Pero para eso tenemos que dejarnos transformar, convertir. ¿Por quién? Por Jesús, por las enseñanzas de quienes pueden llevar la buena nueva, pero tengo yo que dejarme transformar por esa palabra. Porque no es palabra de Alcibiades, es palabra de quién? De Dios. De Dios. Es palabra de Dios. Ninguno de tus ángeles dijo, Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Pregunto, levante la mano. ¿Quiénes quieren quedarse con el Señor? Pase lo que pase. Levanten. ¿Quiénes quieren quedarse con el Señor? Pase lo que pase. Con el Señor Jesús. Con el Señor Jesús. Pase lo que pase. Con el Señor. Sí, está bien. Con el Señor Jesús. Porque amo con el Señor. Porque hay muchos señores. Hay muchos señores. Y es cierto, hay muchos señores. Y a veces esos señores no están muy de acuerdo a veces que estemos presentes por acá. Y la batalla a veces no es afuera, a veces adentro, dentro de nuestra casa. Sí, es cierto. Gracias por la corrección. Igual, si son enemigos, siéntate a mi derecha y yo pondré a tus pies a todos tus enemigos. Oiga, vamos a buscar 1 Corintios 15, versículo 24. Miren lo que dice ahí. ¿Qué va a hacer Jesús con todos nuestros enemigos? ¿Qué va a hacer Jesús con todos nuestros enemigos? Porque el último enemigo, rival nuestro, es llevarnos a otro lugar y no resucitar con Cristo. A ver, ¿qué dice? Primera de Corintios. Capítulo 15, 24, 25. 24. Enseguida vendrá el fin cuando Cristo entregue el reino a Dios. Cuando Cristo entregue el reino a Dios, El Padre, después de haber aniquilado todo principado, anulará, destruirá todos nuestros enemigos. dominio y poder, porque Ajá. es necesario que Cristo reine. Oiga, es necesario que Cristo reine en tu vida. Ahí está. Lo coronaste de gloria y dignidad. Es necesario que en tu vida Cristo reine y siga permaneciendo contigo. Ajá. Hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. Ajá. Todos serán puestos bajo tus pies. ¿Y el último enemigo quién será? Vencido es la muerte. Será la muerte. Ahora, yo les pregunté, ¿quiénes quieren perseverar con Cristo? Con Cristo Jesús. Ustedes saben la promesa que el Señor les ha hecho a ustedes. Ustedes saben la promesa que ustedes tienen. Según la carta a los hebreos también. Vamos a ver Lucas 22, 28. Lucas 22, 28. La promesa que el Señor les está revelando desde un principio. Y Jesús mismo lo está diciendo como sumo sacerdote. ¿Cuál es la promesa tuya y mía? Si tú perseveras, ¿qué es lo que te va a regalar Él? Ajá, una será la vida eterna. Vamos por allá, ¿qué la tiene? A ver. Oiga, los que han estado conmigo, los que han permanecido conmigo, díganme. Compartiendo mis pruebas. Oiga, compartiendo mis pruebas, los obstáculos que ustedes han encontrado en el camino, ¿también la han compartido junto con Él? Por eso les doy autoridad. Oiga, por eso les doy autoridad. ¿Para qué? Para enfrentar el mal, en otras palabras. Para que tengan dominio sobre las cosas que nos ofrece el mundo. Como mi padre me dio a mí, haciéndome reír. Oiga, les daré autoridad. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Oiga, ustedes comerán y cenarán en mi mesa. ¿Dónde?
sentarán en mi trono para gobernar. Oiga, en mi reino, y se sentarán conmigo en mi trono. ¿A dónde? Para gobernar las 12 tribus de Israel. A la derecha, para compartir conmigo. ¿Quiénes quieren estar allí? ¿Quiénes quieren realmente estar allí? La iglesia de Cristo quiere estar allí. Pero para eso hay que vencer una serie de obstáculos. Ya ustedes lo mencionaron. Hay gente que te va a llegar. ¿Para qué vas a esa formación? ¿Para qué sigues allí? ¿Ya tienen qué? 10 años, 11 años. ¿Para qué? Vente con nosotros. Acá está mejor. Viene el Padre de otro lado. Y así por los sacramentos también. Cuidado. Galatas 4:17, ¿qué nos dice? Cuando escuchamos estos brincos por aquí, estos saltos por acá. Galatas 4:17, ¿qué nos dice? Voy a agarrar ese detallito. ¿Qué nos dice? A ver. Galatas 4:17. Ajá. Esa gente les demuestra Oiga, esa gente le demuestra qué cosa. mucho interés. Mucho interés. Hay mucha gente que llega a la formación. Ay, yo quiero estar en la formación. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver. Pero no es bien, quiere apartarnos. Oiga, pero no vienen de buena gana. ¿Quieren apartarnos de qué? De mí. ¿Quieren apartarme? Apartarlos de mí. Se enterarán y se interesarán por ellos. Oiga, se interesarán por ustedes. Pero no es por ustedes. No es por ustedes. Sino lo que le ofrece el mundo. Cuidado. Para eso Dios nos da la sabiduría. Por eso el título al inicio, Hebreos 4, versículo 12-13. La palabra es viva y eficaz. Llega hasta dónde? Hasta el alma y el espíritu. Y nos da el discernimiento. Sí. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Pues no son todos ellos espíritus de servicio, los ángeles. Solamente son espíritus de servicio. Son solamente fieles servidores que le sirven al Señor y que están atentos para llevar a cabo su plan de salvación. Terminamos la primera partecita. ¿Alguna preguntita? Aquí está el Padre. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita también? ¿Padre que ya desea contar? Dios tiene rostro humano. Uy, Dios mío, esta es la parte profunda y esencial y vital de este proyecto. Si Dios no hubiera venido, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado? Si Jesús no hubiera venido y no se hubiera encarnado, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos perdido todo. ¿Estuviéramos sin esperanza, perdidos? Hebreos 2, versículo 14, ¿qué nos dice? Él siendo de condición de carne y sangre, se sometió en todo menos en el pecado, para quitarle en todos los sentidos la fortaleza a Satanás, incluidos a la gloria. Dios tiene rostro humano, se encarna. ¿Y por qué se encarna? Piensen, ¿por qué se encarna? Entonces Dios se encarna. ¿Y cómo se encarnó? ¿Cómo se encarnó? ¿Qué fue lo que pasó? Dios tiene rostro humano. Nació como niño. Nació como un Niño. Lucas 1, versículo 35. Entonces el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con su... Y el niño santo, el niño que se va a encarnar, el niño santo que nacerá de ti, ¿toca qué? Carne y sangre humana. El niño que nacerá de ti será hijo de quién? Será hijo del Altísimo. Ahí está. ¿Qué hace Dios aquí? Lo hace sumo
sacerdote. Se lo voy a probar. Génesis 14, 18. Búsquelo. ¿Por qué lo consagra en ese momento como sumo sacerdote? Búsquelo en Génesis 14, 18. Tú serás hijo del Altísimo. Mírenlo allí para que vean. Eso es consagrado sumo sacerdote en la carne de María. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo. Voy a meter este gol aquí, pero María también tiene poder. Eso no se lo podemos quitar, tiene poder. Porque el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así como en Hechos capítulo 5 lo hizo con Pedro, María también lo puede hacer. Vamos a ver. ¿Quién lo tiene por allí? ¿Quién lo tiene por allí? Entonces, Melquisedec, Ajá, entonces Melquisedec, rey de Salem, era rey, lo coronaste de gloria. Jesús también es rey, trajo pan y vino. ¿Qué es lo que nos celebra el sacerdote? La consagración. Pan y vino. ¿Qué es lo que nos ofreció Jesús en Lucas 22, versículo 19? Pan y vino, la nueva alianza. Seguimos allá. pues era sacerdote. Pues era sacerdote de quién? El Dios Altísimo. ¿Sí o sí o no? La que me dice ahora. Era sacerdote del Dios Altísimo. Y Jesús también ahora es consagrado sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a dar un aplauso a eso. Y vamos a dar un aplauso a la formación del acto con cariño y intención. Porque se preocupa por ustedes y les quiere dar a conocer esa palabra viva y eficaz. Nadie más tiene sacerdote. Y lo bonito de esto es que nadie fuera de la iglesia católica, ninguna otra iglesia protestante le dice a usted el cuerpo de Cristo y se lo entrega. Ninguna más. Una pregunta, Jesús. Una pregunta. ¿Por qué en algunas partes nada más dan solo la orden, no dan? ¿Por qué en una parte dan solamente la hostia y la otra el vino? Padre Alcibiano, aquí está mi apoyo, así que el padre es mejor que responde esa pregunta. Si es todo, un poquito, está todo en el mismo tiempo. Lo que la iglesia enseña es: usted toma un poquito de vino, un pedacito de pan, usted está comiendo a Cristo entero, completo, y cada pedacito está Cristo completo. Por eso es que la gente lo cuida mucho, que no se le haya una partícula, porque está todo él. Entonces usted se lo come ya todo. No necesita el vino o combinarlos, porque no es una comida. Cristo está completamente en cualquier partícula de pan y cualquier poquito de vino. Claro, lo ideal es que tomáramos vino. De vez en cuando lo hacemos. Pero es un problema higiénico muy grande. Para la persona, porque uno puede decir: bueno, vamos a poner un montón de copitas para que cada uno tenga la copita, y después ¿qué hacemos con la copita? Tenemos que botarla, o que cada uno, o limpiar todo eso. Es un problema muy grande. Por eso, cuando uno hace la primera comunión, cuando el matrimonio, cuando por Cristo, y de vez en cuando damos de los dos, pero no lo hacemos cotidianamente por esas dos razones. Una, que no es necesario que se está comiendo a Cristo completo, porque le den un pedacito de pan, y la otra por razón higiénica. Padre, pero también voy a la última cena, repartió el pan, compartió el pan, y en un gran espacio antes de eso, con un espacio al final, dice, al final compartió el vino. O sea, Él estaba celebrando la cena judía, y la cena judía tenía varias copas, pero él transformó esa cena judía de la Pascua en el cuerpo y la sangre del Señor, que después con el tiempo se quedó nada más el pan y el vino, y no todo el proceso. Porque San Pablo dijo que tomó en Corintios, dice, que tomó el cuerpo, el pedazo de pan, y yo le enseñé a ustedes lo que a mí me enseñaron, que el Señor Jesús, la noche antes de ser entregado, cada uno de sus discípulos, lo mismo que decimos nosotros, tomó pan
Luego inmediatamente dice, San Pablo tomó el vino y hizo eso, porque ya se ha transformado en el culto de la nueva alianza que es la misa. Pero en la noche del Jueves Santo él estaba celebrando la Pascua judía, pero aprovecha y celebra la primera misa ese día, pero en el ambiente de esa celebración que los judíos tenían. ¿Se acuerdan qué le dijo? Le dijeron, maestro, ¿dónde quieren que celebremos la cena de Pascua? Y le dijo, vayan donde fulano y me arreglan allá la cosa. Y él en ese día, en la noche, ese día, él lo que hizo fue que transformó esa Pascua judía en la Pascua cristiana. En otras palabras, ese día en la noche, el jueves, él anticipó lo que iba a pasar el viernes y luego en la vigilia pascual del domingo, el sábado, en la noche y domingo. Anticipó eso, sacramentalmente. Y después la iglesia lo siguió celebrando. Ya no como judíos, sino como cristianos. ¿Alguna pregunta más para Otra, esa cosa del ser humano, que el Señor tiene el rostro humano, ahorita mismo en la guía de ahorita, estamos hablando de la importancia de por qué Jesús hay que declarar que Él es humano igualito que nosotros. Dice que es tomado dentro de su pueblo. Todos somos sacerdotes tomados dentro de su pueblo. Eso significa que es igualito. Bueno, yo quiero que sea Anita, porque es igual que todos. Si Jesucristo no fuera humano, entonces no tiene sentido todo lo que estamos hablando, porque no, ese es Superman que vino ahí y él, claro, él tiene superpoder, él puede hacer todo. Pero el hecho de que diga que es tomado de entre su pueblo, de entre nosotros, significa que era igualito a los que están ahí. Por eso, este asunto del rostro humano, que es el toma de la encarnación, todo eso no lo dice, ¿no? Pero en realidad está hablando de que el Dios eterno se hizo humano como nosotros. Y eso tiene implicaciones en toda nuestra salvación. Padre, que siempre nosotros debemos ver el rostro de Jesús en cada hermano que sufre, en cada joven, en cada sufrimiento, y nosotros debemos ver el rostro de Jesús, que muchas veces no lo hacemos. Así mismo es. Y se explica también que la carta de Hebreo dice que los sumos sacerdotes tenían pecado y ofrecían sacrificios por su pecado y por los pecados de los demás. Jesús no tiene pecado, pero es tomado y él puede, dice, ser solidario con el pecado de los demás porque él pasó la tentación. Mire también cuando el sacerdote, no sé cómo se llama en ese momento, oren hermanos para que este sacrificio, ¿cómo? Mío. O sea, él, siendo pecador, ofrece sacrificio por él y como representante de Dios, también lo hace por el pueblo. Y solamente el sacerdote puede hacer esa tarea solamente si es sacado dentro del pueblo. Es extraño, o sea, ¿qué puede hablar? ¿Qué puede decir cuando decimos la guía? Yo recuerdo que cuando venían los padres españoles, ellos eran españoles domingos, ellos venían y de repente desaparecían y no lo veían más nunca. Porque se regresaban para España, entonces la gente quedaba pensando que los sacerdotes eran como un ser extraordinario, que no comían, no bebían, no dormían, no recuerdan eso, porque no lo veían, venían y de repente desaparecían. Pero ahora nos ven a nosotros que andamos en el mismo camino de ustedes, ¿no? Pero también la gente intuye que este tipo habla más mi idioma que el otro, ¿no? Que no lo entendía ya, porque una de las características del sumo sacerdote es de mediar, representar al pueblo ante Dios. Y Cristo no podía representar al pueblo ante Dios si él no era del pueblo. Por eso la encarnación es el inicio del proceso de salvación. No solamente, ¡ay, qué bonito que Dios vino!, sino que eso posibilita todo lo demás que nosotros creemos. Adelante, Padre, querido. Allá para. Es que porque antes el culto entendíamos esto, yo salgo del pueblo a ofrecer el culto a Dios. El signo era poderoso. Yo no le doy la espalda a Dios, sino que yo soy uno del pueblo que me presento ante el nombre de ustedes. Por eso celebro aquí, se levantaba el pan para que lo vieran.
dice que la costumbre de levantarlo viene de eso, porque la gente, como no veía el pan, le gritaban: ¡levántalo! Y luego el vino, para que la gente lo viera. Pero es lo que dice la carta de los Hebreos, que es tomado de nuestro pueblo, venido acá, era muy poderoso en la liturgia antigua. Ahora, en la liturgia moderna, que es muy importante el diálogo con el pueblo, entonces, estar de frente al pueblo implica muchas otras verdades que también hay que defender. Por eso era la línea. Yo soy del pueblo, yo vine de allá a celebrar esto. Yo no vengo de allá para acá, yo voy de aquí para allá con ustedes. Y por eso era hermoso eso. Sí, diga. Es importante tener pendientes las frases que se utilizan y que estamos utilizando en este momento. Cuando Jesús vino, él dijo que se dice y se escribe que él vino por los desamparados, por los abandonados, y una convicción real, no ficticia. Lucas 4:16 en adelante. Después que vino de Galilea, que dijo: el Espíritu del Señor está sobre él. Pues vea, para anunciar qué cosa. Y ahí nos van a hacer 4 elementos que son sumamente importantes. Y la otra, la momento que hablaba de la celebración, cuando se da el pan, ¿qué dice el sacerdote? Porque le entrega. Este es el cuerpo de quién? De Cristo. Por eso digo, le pongo la palabra convicción, ¿verdad? De que tienen que interpretar que ahí está el específico, no necesitan nada. Eso lo dice todo. Y tomar en cuenta la observación que hizo el padre sobre la parte de salud pública, nunca faltará uno que diga que diga que eso es incorrecto, ¿verdad? Pero porque no tiene convicción, ni quiere permitir que la gente entienda esa convicción, sino que quiere cizañar la realidad de la vida. Así es. Muy bien. Gracias. Dios tiene rostro humano, sí. Tiene rostro humano. Pero en el capítulo 2, por eso debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos. Miren, debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos. Pregunto, ¿quién vino aquí a escuchar? A escuchar. No es lo mismo oír. Sí. Cuando uno se encuentra con los niños, le explica el proceso cognitivo o cognitivo y uno le dice: el primer elemento y el primer requerimiento de un niño para que aprenda, ¿cuál es? Escuchar o poner atención. Si no pone atención, no puede retener. Usted va, y me ha tocado muchas veces. ¿Qué fue lo que dijo el padre en la misa o dijo Marchul? Estuvo todo bonito, pero no pasó nada. ¿Sí? Entonces, si Cristo tiene el rostro humano, entonces no podemos estar a la deriva, liberándonos de su palabra y quitándonos de su mensaje. En el versículo 7 y el versículo 9 dice que Él se hizo más pequeño incluso que los ángeles, pero por el sufrimiento. Y en Juan 19, versículo 25, ¿dónde murió Jesús? En una cruz. Murió en una cruz. Mateo 27, versículo 36. ¿Dónde fue clavado y pusieron arriba de él? En una cruz. Murió, se encarnó, sufrió por nosotros. Estuvo allí latente. Ok, ahora el capítulo 4, versículo 3 dice: creamos para que así entremos en el lugar de descanso. Creamos. ¿Cuánto le creemos a la palabra? ¿Cuánto le creemos a la palabra? Ahora, Hebreos capítulo 12, versículo 25. Busquémoslo ahí para que usted vea algo. ¿Qué pasa al que no escucha? ¿Qué pasa al que no cree? Búsquelo ahí. Hebreos 12, versículo 25. Se condena. Vamos a ver. Vamos a ver. No se arrepiente.
¿Lo tenemos? Tengan cuidado de no desoír al Oiga, Padre. tengan cuidado. Si ustedes les hablan de la palabra, tengan cuidado de no poner atención en otro elemento, en otro vínculo que no sea la palabra. Si trae el celular, mi elemento y lo primero que tengo que hacer aquí es dedicarme, 2 Timoteo 4, versículo 2 en adelante, a tiempo y a destiempo, a la palabra. Sigue. Porque si los que rehusaron escuchar al que promulgaba oráculos en la tierra, Ok, si aquellos hubieran escuchado a Jesús, el Señor, no pudieron escapar al castigo, no pudieron escapar al castigo. Ajá. ¿cómo podremos escapar nosotros si volvemos las espaldas al que habla desde el cielo? Oiga, ¿cómo vamos a poder escapar? ¿Qué le vamos a decir allá? ¿Qué vamos a hacer? Si hay que escuchar y poner atención y no desoír su palabra. No es un juego, es mi vida, es la felicidad mía, plena aquí en la tierra y allá en el cielo. Ok, Cristo tiene rostro humano. Bien, en el capítulo, la guía 3, Él es el resplandor de la gloria. Él es el resplandor. ¿Qué significa eso? Resplandor. Como un espejo. Luz, mucha luz. Él es el resplandor de la gloria. La guía. Él es el resplandor. En Él expresó Dios lo que es en sí mismo. Hebreos 1, versículo 13. Y miren, si usted lee el texto, dice en Él Dios, y lo pone con mayúscula. En Él es. No es minúscula. Mirad eso. En Él Dios expresó todo lo que es en sí mismo. Juan 1, versículo 14. Y el verbo se hizo. ¿Y dónde habitó? Mateo 1, versículo 23. El Dios Emmanuel se quedó con nosotros. Se quedó con nosotros. Fue carpintero. Fue a Nazaret a recibir clase con su padre José. Recibía todas las enseñanzas. Pero ¿cómo él empezó a resplandecer la gloria de Dios en él? ¿Cómo él empezó a manifestar eso? Cuando usted le enseña a su hijo o a su hija, llevarlo a la iglesia, y después su hijo se queda en la iglesia orando y rezando, y después a usted se le olvida ir a la iglesia y le pregunta después a su hijo, ¿a qué vas para allá? ¿Qué pasa? Lucas 2, Jesús se perdió, se dice entre comillas, se perdió, pero no se perdió. Estaba empezando a resplandecer la gloria de Dios en él, porque su padre José le estaba transmitiendo todo lo que él había aprendido. Y María cuestiona a Jesús. ¿Cómo es posible que nos haya dejado a nosotros? Lo está haciendo como una madre, en carne propia. La primera educadora. La primera educadora, la primera pastora, es la primera pastora, la que educa, la madre del buen pastor, la que educa, la que enseña. ¿Cómo es posible que tú nos hayas dejado a nosotros? ¿Qué pasó aquí? Si ustedes mismos me habían enseñado a mí que yo debo estar primero en las cosas de mi padre. Y era un adolescente. Resplandecía su rostro desde un principio, desde pequeño. Yo consagro a mi hijo, a mi hija, lo pongo en las manos de Dios. Le enseño esto primero para que él descubra, el amor de Dios en su vida como camino. Juan 14:6. Si él es el camino, la verdad y la vida, él debe ser primero. Debería ser primero. Entonces, el resplandor de la gloria de Dios nos lleva a ¿qué? A quitarnos las sandalias. ¿Qué cosa me impide reconocer el rostro de Dios? ¿Qué cosas nos impiden reconocer al Maestro?
¿Qué nos impide reconocer al maestro? ¿Qué nos impide? La maldad. El orgullo, la maldad, El pecado individual. la avaricia, El pecado individual. el pecado individual. Somos muy individualistas. No me gusta trabajar en grupo. Yo hago lo mío, tú hagas lo tuyo. Y a ver cómo pasa. Cada uno tiene su punto de vista cuando uno mata. Juan 17, versículo 21. Que todos sean uno, Padre, como tú eres uno. Así el mundo creerá que son mis discípulos. Ajá, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué cosas no me dejan ser resplandor de la gloria de Dios? ¿Qué cosas? Ser materialista. Ser materialista, La pereza. la pereza, la envidia, ¿la qué? El trabajo. A veces estoy muy apegado. Una cosa solamente necesaria, pero también hay necesidades en la casa. ¿Cómo hago? La tradición. Ah, la tradición. Hay algo importante en Hebreo, después del capítulo 8, hablar de la religiosidad, pero más adelante. 10 minutos. Ajá, 10 minutos. 8. 8, ok, para. Reiner ha hecho hincapié varias veces en lo que la iglesia enseña. Hay una cosa que se llama cristología. Cristología es el intento por entender qué es lo que Jesús nos quiso enseñar. Y para eso nos basamos en la palabra revelada y la interpretación que la iglesia hace. O sea, los católicos escuchamos cómo es que los padres de la iglesia, los papas, enseñaron eso. Los que están con nosotros desde hace años, sabemos que eso se llama el magisterio de la iglesia. En la iglesia, Dios nos habla no solo a través de la Sagrada Escritura, sino a través del magisterio de la iglesia. Usted va donde cualquier secta por ahí, para ellos Dios les habla, no solo en la Biblia, sino lo que el pastor le está diciendo. O sea, ellos aceptan lo que la interpretación del pastor y un tipo improvisado, lo que sea. Pero la iglesia no es improvisada. O sea, el magisterio de la iglesia es lo que los papas nos dicen. Y la tradición de la iglesia es nuestra historia. Lo que escribieron después de que se murieron los apóstoles y salieron estos y estaba la Biblia. O sea, la iglesia, usted lee y va a encontrar muchas cosas ahí. Pero nosotros nos basamos principalmente en la palabra de Dios. Entonces, si usted mira ahí, estábamos diciendo de que Dios tiene rostro humano, porque Cristo es verdadero hombre, pero no solo es verdadero hombre, sino que también es verdadero Dios. O sea, esa es la otra mitad. Muchos en la historia de la iglesia o negaron una parte, Cristo no es Dios, como decía, es un ángel, un poquito más que un ángel, pero no es Dios. O negaban que era hombre. No, ese que murió en la cruz no era Dios. Dios se fue de ahí cuando él se murió. Y la iglesia dice, no, dos naturalezas, una sola persona. Por eso que el resplandor de la gloria de Dios, en Cristo Dios expresó lo que es en sí mismo. Lo que nos está diciendo la carta de los hombres es que no hay, sin duda, ese que está ahí parado, que nosotros mismos es Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo. O sea, la palabra de Cristo mantiene el universo. Él es el mismo que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad. A la derecha significa comparte el igual poder que el Padre. No es una silla. Cuando decimos este tipo es mi mano derecha, hay una transferencia de poder ahí. Pero una cosa importante que la guía nos dice, que es cierto que Él es el rostro humano, la guía Dios, pero también es Dios. Mantiene el universo. Nos purificó de nuestros pecados. Claro, Él renunció a todo eso y se hizo hombre. Mientras estuvo aquí entre nosotros, hasta que murió, Él renunció a todo. Después que resucitó, Dios lo ensalzó y lo colocó, le dio el nombre que está sobre todo nombre, pero solo después de haber pasado, como decimos en la guía que estamos ahorita, por la pasión. Entonces, ¿cuándo empezó eso en la encarnación? Cuando Él se hizo hijo de hombre.
O sea, que tomó rostro humano, pero ese que andaba por ahí es el creador del universo. Y esa es la verdad que da sentido a todo lo que nosotros hacemos. Si no, ¿para qué estamos aquí? Hay un montón de hombres que han hecho cosas maravillosas, opciones políticas, ideológicas, de toda clase, y la gente se va por ahí, pero nosotros vamos mirando a aquel que es como yo, pero que también entiende la palabra poderosa que nos habla. Perdón, Padre. Sí, el Padre lo dijo, ¿no? Él es el resplandor de la gloria. Creo que, si no se me va por allí, Juan 14, versículo 16. Si alguien lo busca por ahí, mire esa naturaleza ahí. Mire esa naturaleza, busque. Juan 14, versículo 16. Y no solamente es Dios, no solamente es sí, sino que también es espíritu. A ver, ¿quién nos dice? Y yo pediré. Ajá. Y yo pediré. Y yo, ¿quién es yo? Una persona. Y yo rogaré a quién o pediré. Al Padre. Segunda persona. Y os dará otro para Y Él les mandará o les enviará otro. para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre. Yo, el Hijo, rogará al Padre, que es Dios. Y Él enviará otro. Que es para qué. Dios Padre, Dios Hijo. ¿Quién puede negar esa verdad y esa palabra? Los que no creen y son unos rebeldes. Ahorita vamos a hablar de esa rebeldía ahí en el capítulo 3, versículos 16 y 18. Rebeldía. Gente que se fue con la ley, se quedó con la ley judía para no seguir la ley de la promesa o la ley de la gracia que lleva la vida eterna. Entonces, Él es el resplandor de la gloria. Sí, Él es el resplandor de la gloria. Entonces, por gracia de Dios, experimentó la muerte por todos. Mire, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Por gracia de Dios, Él tuvo que experimentar la muerte por todos. ¿Quién quería esta gracia? ¿Quién de nosotros quería esta gracia? Para morir por todos. ¿Estamos dispuestos a entregar el hijo de ahí para que sea de Dios o para que sea de Dios? Le ponemos muchos proyectos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Muchos proyectos. Los mejores. Pero es el resplandor de mi persona. Pero no es el resplandor de la gloria de Dios. Nos quedamos en el sentido material, lista, de la carne y no del espíritu. A ver, pregunto, antes de... ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos en este momento? Pregunto. Compartió el Padre, compartió. Pero ¿qué hemos? A ver, hacer una realimentación. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? A ver, Rosy. Que Dios es el centro del rey de nuestra vida. Que Dios es el centro de mi vida, que es todo. Debe ser nuestra guía, nuestro resplandor y que lo debemos hacer a través del aprendizaje de la palabra de Dios. Y que debemos aprender a través de su palabra. A ver, ¿quién más? Dios es el creador del mundo, tanto nos creó a nosotros. Cuando se necesitaba de cosas negativas, la parte interna negativa y la parte positiva. Pero siempre debemos enfocar la parte positiva, buscar la luz de esto. A buscar la luz. Romanos 8:26 dice que el Espíritu viene en nuestra ayuda cuando somos débiles. Y segunda de Corintios capítulo 2, versículo 9, 10. Cuando nos sentimos débiles, es que se manifiesta la fuerza de Dios con mayor gracia. Reconocer que somos criaturas. ¿Pedro reconoció que era criatura? ¿Qué tuvo que hacer Jesús con Pedro? Lucas 22, versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso
para zarandearte, para desgranarte como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Somos débiles. Pecó. Pero Cristo oró para levantar su ánimo, su fuerza. Y esta carta, el resplandor de la gloria, nos va a dar ánimo, fortaleza y gracia para permanecer con el que Él es todo. A ver, ¿a quién más? Que Jesús es el camino. Que Jesús es el camino, que nos muestra la vida, que nos muestra la verdad. Es nuestra fortaleza en estos momentos de debilidad. Que nos muestra la verdad ante la fortaleza, pero ante las debilidades. Y nos da fortaleza. Que murió por nosotros, por nuestros pecados. Que murió por mí, que murió por todos nuestros pecados. Mira, Romanos 5:8 dice, Dios dejó constancia a través de su Hijo, que aún nosotros siendo pecadores, lo mandó, ¿para qué? Para morir por nosotros. Dejó constancia a través de su Hijo. ¿Alguien más? Es nuestro Salvador. Nos da la vida eterna. A ver allá. Buenos días para todos. Buenos días. Quisiera aportar que también nos hace caer en cuenta de las cosas que dejamos de hacer para acercarnos a Dios como tal. O sea, a las cosas que ponemos antes de y no le dedicamos ese tiempo a Dios. Y que quizás nosotros pensamos que son cosas normales porque es nuestro día a día, pero en realidad sí nos afecta en lo que es el caminar con Dios. Quería aportar un segundito que dice que usted dijo ahorita de que nuestra madre hablaba y decía que cómo Jesús nos va a dejar si se nos perdió, por decirlo así, y ponemos por delante las cosas del mundo antes de. Yo lo sentí propio esas palabras suyas porque yo tengo un bebé de 3 años que a veces yo digo, mi bebé tiene que aprender ciertas cosas y mi bebé me sorprende a mí porque un día yo lo regalo y yo le digo, muchachito, pero Dios mío, y mal dicho claramente, ¿no? Y él me dice, de Jesús, amén. Esas son cosas que quizás yo no las estoy viendo, que se las estoy mostrando, pero él lo sabe. Y yo me quedé sorprendida, a mí me dio ternura, pero yo digo, mi bebé está aprendiendo cosas. ¿Y lo está tomando en serio? Sí, que son cosas que yo de repente digo, ay, no las estoy contemplando, se las estoy enseñando, pero inconscientemente, que tengo que ponerle más atención por encima de las cosas diarias, tanto como colores, que aprender letras y demás. Igualmente, me dijo un día, le digo, bebé, vámonos, y me dice, a la iglesia. Cosas que simplemente le digo. Yo me esperaba, pero. Claro, solamente vámonos a la iglesia, no pensé que eso se le vaya quedando, pero sí debemos prestar atención, tanto como padres, a lo que le estamos enseñando a nuestros bebés, que de verdad le toca el corazón a uno, y uno, la dedicación que le está dando a esa. Muchas gracias. Ahorita vamos a ir al receso, pero yo quisiera ver si pudiéramos cantar este himno que está aquí, los de Volcán. Saben que intentamos cantarlo en la mañana de Pascua, pero podemos aprenderlo. La primera que está ahí es el coro. En el tiempo de Pascua, en la liturgia de las horas, o sea, en la oración que lo estamos llamando los religiosos a hacer cada mañana, se canta este himno. El coro dice así: Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. ¿La pueden cantar? Vamos a ver. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. De nuevo. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia
tu esplendor al universo. Esa era la práctica, ahora sí lo vamos a grabar, pero no me hagan quedar mal. Yo soy el director. 1, 2, 3. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana que anunció tu esplendor al universo. La estrofa dice: en el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas, porque participaban de su gloria. Ok, vamos a seguir con el tema número 3, él es el resplandor de la gloria. Ya hemos compartido. Vamos a el tema número 4. ¿Qué nos dice el título? La cruz de Cristo perfecciona la salvación. La cruz de Cristo. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa sufrimiento. ¿Qué más significa la cruz? Crucifixión. Crucifixión. Dolor. Entrega. ¿Qué más? Amor. Sacrificio. Salvación. Guía. Abrazo. Yo abrazo la cruz. ¿Qué más? Esperanza, dificultades, sacrificio. Todos cargamos una cruz Todos cargamos una cruz. Una cruz vacía. Significa resurrección. La cruz, ya en el sepulcro acá, significa resurrección. La cruz de Cristo perfecciona la salvación. ¿Por qué dice que la cruz perfecciona? Cristo dio su vida por nosotros. Mateo 5:17. A ver si buscamos. Mateo 5:17. A ver si encontramos eso por ahí. La cruz de Cristo perfecciona. Cristo viene como sumo sacerdote a perfeccionar muchas cosas. Yo no he venido a suprimir la ley, sino a qué? Sino a darle la perfección. La cruz de Cristo perfecta. O sea, el plan de Dios es perfecto. Ese proyecto de Dios se va realizando en la medida en que su Hijo nos va dando elementos y recursos para que nosotros reconozcamos al que es verdadero, al que se le ha dado el cargo especial. Sí, porque a Moisés, en Hebreo capítulo 3, verso 2, dice que a él se le dio ese cargo. Pero hay alguien en el versículo 3 que lo aventaja a él. Y que ese, en el Antiguo Testamento, no traía la vida eterna, no llevaba la salvación, sino al castigo. Pero sin embargo Jesús sí nos lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Entonces, Mateo 5:17. Vamos a ver ahora Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8 al 10, para que vayamos entendiendo esos elementos, cómo se va perfeccionando lo que Jesús quiere. Para que ustedes vean que cuando llegue la perfección, lo antiguo, lo que ya no era necesario, tenía que desaparecer. ¿Qué es lo que nosotros, ahora como cristianos, lo tomamos, lo tenemos?
nos fijamos en él. Vamos a ver. El amor nunca pasará. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su corazón. ¿Las profecías perderán qué? Su razón de ser. Espera. Las profecías perderán su razón de ser. ¿Cómo inicia Hebreos capítulo 1? De diferente manera y bajo diferentes formas. Dios se presentó a través de ¿quiénes? De los profetas. ¿Las profecías perderán qué cosa? La razón de ser. Miremos eso. Sigamos. Callarán la lengua y ya no servirán. Callarán la lengua y ya no servirá. Miren, otro elemento. Ya no servirá. El saber más elevado. El saber más elevado. Sigamos. Porque este saber queda Oiga, porque este saber del Antiguo Testamento, ¿cómo queda? muy perfecto. Muy imperfecto. O sea, límite. Los judíos seguían ese proyecto de Moisés. Ahora, Nuestras profecías también son algo muy limitado. ahora, nuestras profecías también son algo muy limitado, muy imperfecto. Siga. Y cuando llegue Oiga, ¿y cuando llegue quién? lo perfecto, Y cuando llegue lo perfecto, que es el que va a morir ¿dónde? En la cruz. Cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado, oiga, lo que es limitado, lo que no es necesario, va a desaparecer. Para ir entendiendo eso que vamos a compartir hoy. Va a desaparecer. Sí. La cruz de Cristo perfecciona la salvación. Señor, yo te daré a conocer a mis hermanos en medio de la asamblea y celebraré tu nombre. Señor, yo te daré a conocer a mis hermanos. Te daré a conocer a mis hermanos y voy a celebrar tu nombre. La cruz de Cristo perfecciona la salvación. Ok, mire el capítulo 3 de Hebreos. Mire cómo inicia. Hermanos santos, que gozan de una vocación sobrenatural. Fíjense en el apóstol. ¿Y quién más? ¿Qué dice? Y en el sumo sacerdote. Hermanos santos, pregunto, ¿la ley perfecta del Antiguo Testamento traía la santidad o traía el castigo? Traía el castigo. Nadie tenía salvación. Nadie podía salvarse. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando llegara quién? Hasta cuando llegara Jesús, el Hijo de quién? De Dios. Porque era el único que nos podía llevar a dónde. ¿A dónde? Al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 9-10. Miren, si lo buscamos, Hechos capítulo 1, 9-10 o 10-11, dice dos cosas. ¿Quién lo tiene por ahí? Versículo 10. A ver, allá. y también leemos, tu Señor, en el principio pusiste la tierra sobre el Hechos 1, 10. y también leemos, tu Señor, en el principio pusiste la tierra sobre sus bases, y los cielos son obras de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Será para ti como un vestido viejo. Hechos 1, 10. 8, 9. 10, 11. Hechos 1. Capítulo 1. Me parece que el capítulo 1. Hechos. Es en Hebreos. Ok. A ver, Hechos 1, a ver, allá atrás. 10. Sí. Ellos seguían mirando Oiga, ellos seguían mirando a dónde. fijamente Ajá. al cielo Ellos seguían mirando fijamente al cielo. Ajá. mientras se alejaban. Mientras él se alejaba, Pero de repente vieron a su lado a dos hombres a dos hombres, a dos ángeles. Ajá. vestidos de blanco, Ajá. que les dijeron, ¿Qué les dijeron? amigos galileos, Ajá. ¿qué hacen ahí mirando al cielo?
¿Qué hacen mirando a dónde? Otra vez la palabra cielo. Otra vez la palabra cielo. ¿Dónde nos quiere llevar Jesús a través de la cruz? Pero la ley antigua no nos llevaba al cielo. No nos llevaba al cielo. No nos llevaba al cielo, porque dice, hermanos santos, que gozan de una vocación sobrenatural. Fíjense en Jesús, no en Moisés. En Jesús, no en Moisés. Fíjense en Jesús, el apóstol y el sumo sacerdote. Fíjense en Jesús, hermanos santos. Mateo 4, Lucas 4, ¿con qué le? Con la misma escritura y con la misma escritura te quiere engañar y seducir, mentir, pervertir el evangelio y la sana doctrina. Entonces, toda casa necesita un constructor, ¿sí? La iglesia necesita un buen papa, un buen sacerdote que nos dirija, que se preocupa por las ovejas, que las apaciente, que las anime, que les muestre cariño, atención, todo. Y la iglesia quiere brindar toda esa parte humana también y filial que venga de Dios. ¿Sí? Vamos al capítulo 4. Cuidémonos, pues, qué lástima que uno de ustedes no aprovecha esta oferta de entrar en el descanso de Dios. Cuidémonos. ¿Por qué dice cuidémonos? ¿Por qué dice cuidémonos? Que con facilidad descuidamos la palabra y nos enseñan otro camino, otro mensaje, otra dirección, otra iglesia, que no es la iglesia de Cristo. Ahora pregunto, ¿cuántos días hace que pasó la resurrección de Cristo? Casi un mes. Casi un mes. Casi un mes pasó la resurrección de Cristo. ¿Y cuándo resucitó Cristo? ¿Qué día resucitó Cristo? Domingo. Resucitó Cristo el domingo. Resucitó el domingo. Ahora, les hago una pregunta. Si Cristo se hubiera quedado descansando, ¿qué sentido tendría? Dios lo mató para descansar. Qué bonito, ¿verdad? Dios lo mató para descansar, pero ¿qué sentido tenía? Para que se quedara durmiendo el sábado. Entonces, si Cristo lo hubiera resucitado, 1 Corintios 15, versículo 14-16. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería mi predicación y mi contenido no tendría ningún sentido. Va a decir la palabra. No tendría absolutamente nada. Cristo vino a descansar. Eso no era el fin de Cristo. Él vino a hacer una diferencia como sumo sacerdote. Estas son las normas, estas son las reglas, estos son los parámetros que hay que cumplir. Y a partir de donde yo estoy, Lucas 16, versículo 16, la ley y los profetas llegan ¿hasta dónde? Hasta en Juan el Bautista. Y de allí sigue Jesús. Mateo 11, versículo 11 al 13, hasta Juan el Bautista. Lo demás se gana con esfuerzo y sacrificio. Y solo los esforzados podrán entrar los que perseveran. Así es. Ahora, Cristo resucitó el domingo, el primer día de la semana. Ok, un adventista le va a decir a usted, no, pero en el Antiguo Testamento, el descanso o el sábado quiere decir descanso. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué significa domingo? ¿Qué significa domingo? Y estos días me encontré a una amiga hace tiempo, una amiga que estaba conmigo en el colegio, y yo le dije, no, es que la palabra domingo significa día del Señor. ¿Cómo? No, eso no es cierto, eso es falso. Es sábado. Sábado significa día del Señor. Primera vez que yo lo escucho. Tus pastores te han mentido por largo y mucho tiempo. Pero sábado de descanso.
Y yo puedo tomar cualquier día sabático y descansar. Juan capítulo 5, versículo 16. Búsquelo. Si Jesús vino a descansar nada más, búsquelo ahorita. Juan 5, 16, 17. Jesús vino a descansar. Miren lo que va a decir Jesús. Según la ley. Según la ley. A ver, ¿quién lo tiene? Juan 5, 16, 17. Por ahí debe estar. Por eso los judíos perseguían. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque estaba quebrantando la ley del sábado. Ajá. Porque tales curaciones el día Porque hacía curaciones que no estaba permitido el día sábado. Pero Jesús le respondió. Pero Jesús le respondió. Miren lo que le responde. Sigue trabajando. Mi padre sigue trabajando. ¿Y yo qué? Sigo trabajando. Y yo también trabajo. ¿Era descanso? No, señor. Era día y noche. Era día y noche. Y le voy a decir dónde estaba Jesús. El sábado santo, entre comillas. ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saberlo? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo, vamos a leerlo del 17 al 20. Vamos a ver dónde estaba Jesús. Si Jesús estaba descansando el día sábado, mira dónde fue Jesús el día que Él murió y el sábado que hacía. Para que ustedes se lo restrieguen a esas personas que son cumplidoras de la ley, pero esa ley está anticuada. A ver, ¿quién lo tiene? Léalo bonito para escuchar. ¿Quién lo tiene? Primero de Pedro, capítulo 3, del 17 por ahí en adelante. A ver. Oiga, pues más vale padecer por orar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por orar el mal. Oiga, Cristo, ¿por qué resucitó? Para llevarnos a Dios, Murió una sola vez. El sumo sacerdote, en Hebreos capítulo 9, del 15 en adelante, dice que también murió una sola vez. Y acá dice que resucitó una sola vez. Sí. por los pecados, el justo por los El justo por lo injusto, muerto en la carne. Si hablamos de la encarna, ahí está clarito. Cristo murió en la carne, en la cruz. muerto en la carne, vivificado en el espíritu. Vivificado. ¿Quién lo trae a la vida? El Espíritu Santo. Aquí estamos recogiendo muchas cosas. Ok, viene lo bueno y póngale la atención a esto. En el espíritu fue también aprendido. Oiga, después que Jesús murió, nosotros decimos en el credo, ¿qué decimos? ¿Descendió a dónde? A los infiernos. Pero cuando Jesús murió, ¿a dónde fue? El sábado. ¿A dónde fue el sábado? Entonces, En el espíritu fue también a predicar a los fue a predicarle ¿a quiénes? A los espíritus encarcelados. ¿Desde qué tiempo? En otro tiempo incrédulo. Fue a salvar a esa gente. ¿Jesús se quedó descansando? No, señores. Se quedó trabajando ese día. No había descanso. Siga. Cuando desesperaba la paciencia de quién? De Dios. Sí. En los días en que Noé construía la Desde el tiempo de Noé lo fue a buscar y los trajo para darle la salvación. Ese sábado que estaba en el cruz. Sí, señor. Jesús se quedó descansando con los brazos cruzados. Se fue a rescatar a todos aquellos que desde el tiempo de Moisés la ley los condenaba. Y los trajo para ser resucitados con quién? Con Él. Que te diga una verquita que eso es mentira, eso es palabra de Dios. Que la quieran conocer es el problema de ellos. Pero la palabra de Dios es esta que nosotros tenemos. Y si nosotros predicáramos, no hubiera secta por ahí. Pero tenemos que aprender y ver el lenguaje de esa doctrina. Por eso la formación de laico con Carisma Vicentino te ofrece esta formación para que tú de manera personal y comunitaria la puedas ofrecer en tu casa, en la catequesis, en todos lados. El padre Marturi se ha preocupado por brindar esto. Ahora, ¿me quedan 5 minutos? Hebreos capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver ese versículo. 5 minutos. A ver si lo buscamos. Hebreos capítulo 4, verso 8. Ya no es el sábado. Ya no es el sábado. El sábado pasó. Se quedó con los judíos.
Pero los que reconocieron al Mesías, al Hijo de Dios, en espíritu y en verdad, son los cristianos. Hechos 11, 1 Corintios 11, 26. Los primeros cristianos ya empiezan a predicar. Y lo predican, ¿qué día? El día 2, domingo. Entonces, se ha reemplazado, no reemplazado. Ya, el sábado, borrón y cuenta nueva. ¿Quién tiene el versículo 8? A ver, allá atrás. No creemos. Pero lee el 7 y después el 8. Por esta razón, mucho más tarde, si usted lee Juan 28:1, pasado el domingo, ok, sigue. Dios fija nuevamente. Oiga, Dios fija nuevamente, ¿qué cosa? Un día que llama hoy. Un día, por eso le dije anteriormente que pusieran cuidado con la palabra hoy. Es domingo. Hoy quiere decir la palabra domingo, es un nuevo día, es día, vamos a ver, sigue. Diciendo por boca de David, Oiga, lo que se recordó anteriormente. Ojalá hoy escuchen la voz. Hoy escuchen hoy escuchen la voz del Hijo de Dios. No endurezcan como aquellos rebeldes y el faraón que se endureció en Éxodo capítulo 10 y Éxodo capítulo 12. Si usted ve allí cuántas veces se le endureció el corazón a faraón, fueron 7 veces. Más rebelde, pero Dios hacía mayores prodigios. Sigue. No creamos que Josué, ¿qué cosa? Los introdujo ¿a dónde? En el lugar donde debían descansar. No. Josué no nos entregó a ese lugar de descanso. No era el sábado. Escuchen. No era el sábado. De ser así, y era lo bueno, Dios mismo no habría, ¿qué cosa? Indicado posteriormente, después del sábado, ¿qué cosa? Otro día. Se acabó el asunto. Borrón y cuenta. Los judíos se quedaron con el Antiguo Testamento. Colosenses 2, versículo 11, se quedaron en la circuncisión. Se quedaron practicando a Moisés y a Abraham. Pero nosotros hoy estamos pregonando el día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Juan en la isla de Patmos se reunió, estaba ahí azotado por todas las situaciones que vivía, pero lo dijo el día del Señor. El día domingo. El día domingo. Un minuto. ¿Qué les puedo decir? Señores, yo creo que Dios nos está ofreciendo múltiples gracias a través de su Hijo Jesucristo. Múltiples gracias a través de su Hijo Jesucristo. Y nos da todas las armas para defendernos del enemigo. Y el enemigo quiere utilizar la misma escritura para hacernos caer. Por eso es bueno siempre estar en la iglesia que pregona la sana doctrina y la formación del laico con carisma bizantino. Te lo ofrece. Si usted tiene el gusto de estudiar con nosotros, la decisión es suya. Gálatas 5, versículo 1, usted tiene libre albedrío. El momento y el tiempo es oportuno, siempre y cuando escuchemos la voz del Señor. Gracias. ¡Viva gente! ¡Viva Danila! ¡Viva Chiquitín! Esto también tengo que agradecérselo a ellos, sí, porque yo también tengo que estudiar, tengo que esforzarme. Ella me permite también estos momentos. Y gracias a Danila, gracias Chiquitín. No me cortó, pero sí, me entiende y ya sabe, y ha disfrutado también este proceso. Otro aplauso. Usted sabe que Heiner estuvo en el seminario. Heiner todo. Se retiró, pero yo todo el tiempo decía Heiner, ya tengo tu trabajo guardado. Pero yo hice para la cama de Daniela.
Oiga, si usted se fija, lo que la iglesia enseña teológica y litúrgicamente está contenido en esto que estudiamos. Por ejemplo, hay un dogma o una enseñanza sobre el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? San Pablo dice que hay un pecado que lleva a muerte y un pecado que no lleva a muerte. Entonces, si nosotros morimos con un pecado que lleva a muerte, estamos fritos. Pero si morimos con un pecado que no lleva a muerte, Jesús dice que aún en la otra vida se les puede perdonar los pecados. Entonces, eso se llama el purgatorio. Es la oportunidad que Dios nos da, aún después que morimos, si no llevamos pecado que lleva a muerte, o sea que llevamos pecado venial, de salvarnos. Entonces hoy escuchamos que Hegel citó la carta de Pedro, del capítulo 3, donde hay un montón de gente desde el tiempo de Noé que estaban ahí, habían sido rebeldes, pero habían muerto por pecados que no llevaban a muerte, que estaban ahí. Y ellos, imagínate tanto tiempo esperando el momento que Dios bajara encarnado, la plenitud de los tiempos, y que ahora con su sangre perdonara los pecados, no solo de los que estaban vivos, sino de los que estaban muertos. Y entonces cuando Él murió, fue y bajó. Los infiernos son los lugares inferiores, ahora dice que es el lugar de castigo, pero cuando digo el infierno es el lugar donde están los muertos, o más bien es el purgatorio, donde están los que murieron, pero que esperaban que la sangre de Cristo los perdonara. Y tú te imaginas la fiesta como va ahí. Tiene que ser una fiesta tremenda que llevó El Salvador para sacarlo de allá y lo llevó al cielo. ¿Sí? Padre, y a nosotros se nos invita a orar por la salvación de las ánimas del purgatorio. ¿Qué tanto poder tiene esa oración siendo de parte de nosotros? Es la oración de la iglesia, ¿sí? Que le pide, recuerda a Jesucristo, por favor, porque todos nosotros tenemos que limpiarnos. O sea, si yo muero con pecado venial, yo tengo que. Es como si estoy con los zapatos sucios fuera de la casa. Llegó JJ con los zapatos, y María está ahí al lado, aquí no entra. Con los zapatos sucios. Quédese afuera, límpiese. Entonces, así están los ángeles, no, aquí, allá afuera tiene que limpiarse. Entonces, nosotros oramos, la iglesia ora. En una misa, cuando usted dedica una misa por un familiar suyo que murió, lo que está, porque ¿qué es lo que pasa en la misa? Que se realiza el mismo sacrificio de Cristo, se realiza en la misa. Yo traigo en esta misa, Señor, que este sacrificio de Cristo sea para mi mamá, mi abuelito, mi esposo, mi esposa, que murió, y yo quiero orar por él, por tu sangre, la misma sangre que decimos, y el mismo Cristo resucitado que lo salva. Porque cualquiera puede decir, no, si ya Cristo murió por todo, ya todos están salvos. No, porque Él dejó la iglesia para que fuera por el mundo, porque no se trata solo de una cuestión mágica, sino de la iglesia que va manteniendo esas verdades en el tiempo. Si la iglesia no existiera, ya hubiéramos dejado de creer en eso. Porque el mundo y los errores nos empujan por otro lado. Padre, dos preguntas. Si muere en pecado, pero la persona se establece de que hay confesión, ahí el sacerdote hace el medio para pedir perdón o para pedir perdón por el pecado, cualquiera que fuera, venial uno, esa es la primera. ¿Qué pasa con eso? Dos, estamos en un año de gracia. Supone que el año de gracia también lleva a la persona a ese perdón. Sí, lo que decimos que la iglesia ofrece como insumos, recursos, porque nosotros somos seres materiales y necesitamos un micrófono donde recostarnos, zapatos, o sea, lo que la iglesia ofrece con los sacramentos, y esto que llamamos de las indulgencias, es oportunidades para que nosotros nos acordemos de que mejor arreglarnos en vida. Entonces, si usted se confiesa y el sacerdote le da los pecados que usted confesó, el sacerdote se los absuelve. Los que no confesó, no. Usted hace una confesión completa, plenaria, y usted se muere, va para el cielo.
porque ya va limpio, se bañó acá. El problema es que tiene que tener una lista muy grande. No. O sea, si usted se le olvidó, si no se recuerda, estamos hablando de los pecados que usted sabe que los cometió, lo recuerda, pero tiene pena de decirlo. Estamos hablando de eso. O sea, si usted cometió algo y se le olvidó, es muy probable que a lo mejor no era tan importante o lo que sea. Usted no se le va a olvidar un aborto. No se le va a olvidar que usted difamó a su mamá. Esos pecados no los olvidamos. Los olvidamos son pecados de otros. Y esos son veniales. Ojalá lo confiese de una vez. Y ya va para el cielo. Y también si confiesa pecados graves. Y el sacerdote, o hay pecados que son reservados. Antes el aborto era reservado al hijo para mostrar al mundo que es serio. Entonces usted tiene que ir donde lo dijo. Ahora cualquier sacerdote puede absorber ese pecado. El Papa Francisco nos dio eso y yo también. Sí, la iglesia plenaria. Es que yo puedo decir, no, yo te perdono lo que tu pecado y estamos bien. Pero tú con tu pecado causaste muerte, dolor a otras personas. Entonces tú de alguna manera tienes que pagar. Es como que decimos la certeza del castigo entre nosotros. Nosotros nos enojamos. Si hay perdón, pero este tipo sigue por ahí. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que pagar, aunque nos hayan perdonado. Yo sé que no me voy a condenar, pero yo le hice daño a alguien y yo tengo que resarcir eso. Entonces, la iglesia, incluso eso me lo perdona en una indulgencia plenaria. Pero yo tengo que hacer algo, no puede ser así gratis, pues yo tengo que hacer algunas cosas. Entonces vamos, peregrinamos, oramos y Dios nos perdona, pero tenemos que hacer algo, no nada más que yo, perdóname si ya yo me arrepentí, perdóname, perdón. Ya vamos a terminar, ya me está ¿Qué les pareció lo que un gesto